para los que no me conocen, mi nombre es María Pérez Ruiz. De momento soy la propietaria de este restaurante. Esperemos que para siempre, esperemos que por muchos años. Gracias, Ana. 1979, 2014, 35 años de andadura del Chiscón. Los que hayan visto la primera nómina que hay ahí, yo fui la primera empresaria de este restaurante y por eso figuro como empresa. Pero luego los años y las cosas cambiaron y esto ahora es una sociedad limitada de la cual formo parte, pero en cualquier caso es una sociedad de varios. 1979, me gusta hacer un poco de recuerdo porque eran unos años, quizás algunos de aquí que los veo muy jóvenes, pues ni lo conocíais, pero bueno, yo lo tengo que decir porque el año 79 era un año esperanzador para los españoles en particular, muy interesante, muy bonito. Las primeras elecciones municipales, yo las recuerdo, aunque habían sido las antes, pero las municipales las primeras. Para España, una época bonita, muy esperanzadora. Hombre, había sus cosas, ETA estaba dando un poquito la lata, y también el Sáhara andaban un poco ahí fastidiándonoslo, pero por lo demás, bonito. El mundo ahí estaba, os digo algún recuerdo del mundo. En el 79, pues en el 79 teníamos, por ejemplo, el Shah de Persia, adiós, y entra Khomeini, y otra cosa, pues los sandinistas, ya sabéis, con la que liaron en El Salvador, que os voy a contar. Pero había otras cosas divertidas. ¿Quién no recuerda de vosotros, por ejemplo, una película que es de culto? Bueno, para mí es de culto, que es La vida de Brian. La vida de Brian se estrena en septiembre del 79, cuando el Chiscón abre sus puertas. Aunque os hemos convocado hoy, pero fue el 24 de septiembre, el primer día del Chiscón. 79 abrimos el Chiscón. Me pregunta Jonathan, ¿por qué abrís un restaurante? Pues mirad, yo... ¿Perdona? ¿Es profesora? Sí, pero ¿por qué me estás estropeando el chiste? El chiste, me lo voy a contar ahora. Yo venía del mundo de la enseñanza y Carlos, mi pareja, en aquel momento nos unimos, pues él venía del mundo de la construcción. Digamos que del restaurante no teníamos idea, pero nos pareció bonito. Era una actividad bonita, éramos muy consumidores del restaurante, comíamos y cenábamos todos los días fuera y dijimos, esto es un chollo, aquí paga todo el mundo al contado. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Cómo ha cambiado todo? Aquí no había deudas, era fantástico. Tan ingenuos fuimos, que os voy a contar una cosa que tú, que te veo ahí con el ordenador, out of the record, por favor. Fijaros cómo seríamos de ingenuos, que fuimos a un banco donde abrimos la cuenta y dijimos, bueno, y la recaudación al final del día, ¿ustedes cómo hacen? Y dijeron, no se preocupen, le mandamos un coche de esos blindado a recoger la recaudación. Y el director del banco diría, pobrecillos pardillos, pero nosotros en aquel momento no nos lo creímos. Claro está que eso, ya sabéis, que en un bolsillo pues fue más que suficiente, pero bueno, fuimos a contratar el furgón blindado y todo. No es anécdota, es realidad, que estoy hablando del furgón. Un poquito ridículo, pero bueno, ahí queda. En el 79 fundamos el Chiscón. En estos años hemos hecho más cosas. Hemos hecho otros restaurantes, aquí veo una cara estupenda que es Ana Lorente, con ella como socio tuvimos un restaurante que se llamó El Huevo de Colón. Descubrimos cosas, fuimos los primeros que hicimos huevos, ¿te acuerdas? El Huevo de Colón se llamó, estaba donde está el carnet de identidad, enfrente lo tuvimos unos años y que, bueno, hemos tenido otros hijos, hemos tenido el niño, el Chiscón de Santa Gracia, buenos, pero este ha sido nuestro hijo preferido, este ha sido el niño mimado, ese que maleducamos los padres. Yo creo que lo hemos maleducado, pero en fin, eso sería para otra reunión. ¿Me permitís? Bonito, hemos hecho muchas cosas en el Chiscón, muchas, los que nos conocen lo saben. Hemos intentado, naturalmente, dar de comer, que es nuestro oficio, y hemos intentado hacer muchas cosas. Hemos hecho de entrada un libro todos los años. Luis, te veo ahí de pie, aquí tienes tu silla. Sí, yo con todo el gusto interrumpimos para que Luis se siente. A ver, espera. Que está delgadito, no es para tanto. Este inciso, disculpad, os decía que hemos hecho cosas, entre otras hacer un libro todos los años, que este año no se ha podido hacer y no miro a nadie. La cosa del patrocinio está muerto, cuando llamo para llorar me lloran a mí y me dicen lo mal que está todo.
y de momento llevamos 18 libros y ahí está esperando el 19 a ver qué pasa. Hemos hecho Hoy cocino en el Chiscón, hemos hecho cena de cuentos, música, montones de menús. Ahora para el día 31, que es la víspera del Halloween, hemos hecho una noche, para no llamarlo esta cosa, ¿no? Pues lo hemos llamado cena de terror. En el plató. Cómete el miedo, ¿no? Terror en el plató. Terror en el plató, en el plató y en el plato. Y bueno, escucha, empezamos el Chiscón con un jefe que, si me permitís, tengo que hacer mención de él, que ya falleció, que es Iñaki Areitu Autena Barbaechea, que ya lo tenéis, ¿no? Ya con eso lo habéis percibido, ¿no? El Chiscón empieza con una seña naturalmente muy vasca y su bacalao al pil pil, que era los miércoles, pues se sigue manteniendo en el Chiscón hasta hoy. Los que lo hayan probado, el bacalao al pil pil de Iñaki era extraordinario, ahora es igual de rico, pero el bacalao ya no es el mismo, ¿verdad, Miguel? No, hemos vuelto a la tradición, ¿eh? Ahora que Miguel os lo cuente, que la cosa culinaria yo estoy un poco más perdida. Después tuvimos a Antonio Maquerano, que está en esa foto que os he puesto allí, de la época, y Antonio estuvo con nosotros pues nada más que 27 años. Un interín con Gonzalo de Salas, un chico moderno, estupendo, que venía de Estados Unidos, con unas ideas estupendas, que sabía hacer una cocina muy rica. Bueno, el cocido no sabía hacerlo, pero otras cosas sí que las hacía la marketing. Pero que le dio un sello al Chiscón de una cierta modernidad simpática. Y ahora mismo está con nosotros Miguel. El malcriado. Miguel López Castañé, pues es un maestro de la cocina. Yo creo que los que lo conocen saben su trayectoria y bueno, no tengo nada más que decir, que se lo cuenten. Es decir, el que se haga el autobombo, en vez de yo. Yo voy a hablar de la comida, ¿eh? Y, perdona, 35 años y sabéis que, como nota importante, lo vamos a celebrar en noviembre. Octubre y septiembre han sido difíciles. 4 miércoles de noviembre, durante esas 4 noches, precios y carta del 79. Luego os la vamos a dar, hemos hecho una edición facsímil chiquitita y ahí está la carta que os la vais a llevar. No me pongo a los que No. Mira, Jesús, tú que eres amiga mía y conocida de toda la vida. Esto es romántico en un 50%, en otro 40% vamos a ponerle publicitario y 10% porque me parece bien. Porque me da la gana. Bueno, lo he dicho más fino, pero ha quedado bien. ¿De dónde sale el nombre del Chiscón? El nombre del Chiscón es interesante. El Chiscón es una palabra castellana que viene del diccionario. Chiscón significa tabuco, chiribitil, habitación pequeñita. Y es el Chiscón debajo de la escalera. Debajo de la escalera, esas casas francesas estupendas con ventanita para ver quién sube y quién baja. Ese cubículo, eso es un Chiscón. Era muy pequeño cuando empezamos, era una carbonería chiquitita. Y luego la ambición, que no tiene límites, nos hizo quedarnos en este piso. De momento empezamos en una cosa muy pequeñita. Fue vaquería también. Antes de ser carbonería fue una vaquería y eso es un poco de leyenda, ¿eh? Sí. Pero, y llevaban las vacas a pastar al retiro. Bueno, ahí lo dejo. Daros las gracias a todos, en particular a Jonathan y a Rocío, que os han llamado, han insistido, han persistido. No ha hecho mucha falta. No ha hecho mucha falta. Has hecho todos que sí. Sí, oye, a mí me han llamado 10 veces. Está bien. Miguel, yo creo que os cuente lo que vais a comer y yo que sé, aunque estáis apretados, espero que merezca la pena. Por supuesto. Pero qué bien hablas. La verdad que sí, que habla bien. Pues nosotros nos vamos a dar un pequeño repaso de lo que se hacía en el 79, que es una época que hasta culinariamente florecen muchísimas cosas, muchísimas ideas y vienen muchas cosas de fuera. Vais a empezar con una ensalada que antiguamente se llamaba la flor de salmón marinado, y el salmón marinado en esa época era como lo más exquisito que se podía llegar a comer, era increíble. Los que nos especializamos en hacer salmones marinados hasta nos sonreían en la calle, los que sabían que lo hacíamos, y la verdad es que es una recuperación de un muy viejo plato. Luego hay otro gran viejo plato que vais a comer también después, que es el pisto, un pisto de conejo. Ahora mismo el conejo ya casi no
no le llama la atención a nadie. En esa época hay que recordar que los domingos o sábados, sobre todo domingos, con una vez en la resaca, todos menos yo, porque yo siempre he sido muy serio y nunca he bebido, nos íbamos a comer a 40, 100 kilómetros de Madrid conejos al ajillo. Era increíble, íbamos a campos inmundos, que era increíble, llegar hasta allí era maravilloso, porque llegaban hasta Aranjuez, luego a la izquierda, 6-7 a la derecha, todo, de repente decías, hemos llegado. Sería conejo al ajillo, y aparte de conejo al ajillo, pues depende, te pueden servir una ensalada de tomate o algo más, porque lo único que hacían era conejo al ajillo. Y en esa época era como uno de los grandes platos de la recuperación de la gran cocina del día a día que se hacía en España. Y en esa época pues hay muchísima gente de nosotros que ya empezó a reivindicar esa cocina y nosotros pues intentar plasmarla. Y eran los famosos pisto con conejo, que era una especie de las grandes delicatessen, ¿no? Que se hacían en la época, porque era el pisto con huevo, que ya era una delicatessen, pero ya con conejo ya era terriblemente maravilloso. Luego saltamos una caldereta, una recuperación de uno de los grandes viejos platos de pescadores. En este caso lo vamos a hacer no solamente de lubina, sino que hemos puesto también un poquito de rape para que veáis los contrastes de cosas. Y es la recuperación de uno de los grandes platos que se hacían antiguamente a nivel de pescadores, que en esos años saltó de hacerlo en los puertos, en los sitios que se hacían de bares de tascas, de puertos, saltó a los grandes restaurantes como la gran maravilla que se hacía. Luego saltamos a un viejo clásico que también en la época, como decía antes, de que los cocineros en la época primero tenían que saber guisar y luego ya pensaban, o no, que no se exigía y se siguen sin exigir que pensemos, si no muchos no estaríamos. Y entonces el tema que hacemos es un jarrete a la cerveza, que eso lo trajo un gran alemán aquí a Madrid, y porque era el equilibrado, entonces íbamos ahí a peregrinar para comernos esa novedad tan rara, esa cosa tan extraña que era guisar con cerveza en vez de guisar con vino, o con vinagres, o con aguas, o con caldos. Y la verdad que es una de las grandes cosas de allí. Y luego os haremos un pequeño surtido. Y para empezar os vamos a sacar una pequeña fruslería, que es una patanisca, que es una especie de buñuelo que hacemos, pero de setas. Y en este caso es una reivindicación de un plato viejo, en este caso es portugués, parecido a lo que es las tortillas de camarones, pero esto lleva cebolla, cosa que no lleva lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y es sencillamente un divertimento para que lo podáis acompañar con este cava, que está hecho a la antigua, es decir, es con sareló, con macabé, con sarelo, con esto, porque en la chardonnay no existía. Sí, bueno, había gente que había plantado, pero no existía. De hecho, estaba prohibida, la denominación cava todavía no podía utilizar lo que era la chardonnay. Y realmente es recuperar unos aromas y unos sabores que ya no se dan casi en el cava. El cava intenta, no sé por qué, demasiadas veces imitar a champagne, cosa que no entiendo. Hay que eres mediterráneo, reivindica que eres mediterráneo, y esto se ha perdido bastante, pero por favor, creo que es maravilloso. Y luego, de tintos, hemos escogido un monasterio, en Susana, que es también una de las grandes reivindicaciones actuales que ya se reivindicó en esa época. Ya había gente en esa época que decía, aparte tempranillo, hay más vino. Bueno, pues todo eso se vuelve a reivindicar ahora y es lo que hemos hecho, volver a reivindicar lo de los años 80. Y aparte de Rioja, hay más de Rioja. Exacto. Es que en esa época era Rioja, y si no había Rioja, joder, qué lástima, pues trae todo Rioja. Valdepeñas también pegaba, ¿no? ¿Eh? De Valdepeñas y por ahí también pegaban. No, aquí Valdepeñas lo tomabas en las bodegas. En las bodegas. En los sitios que te servían. Pero en los restaurantes, Rioja, y si no era Rioja, el único que se aceptaba eran unos de Balbuena, que siguen trabajando y siguen haciendo un vinazo, pero era lo único que se aceptaba que no fuese Rioja como vinazo. Eso es lo único. Como vinazo, era, tú decías, no, un quinto año, tal, eso se aceptaba. Pero si era Rioja, pues, si era Rioja, bueno, empezamos a hacer mucho más. Así que tras esta charla, espero que todo salga bien. Muchas gracias.